Bueno, familia, vamos a abrir la Biblia en el contexto del estudio de hoy, Mateo 24, ¿está bien? Y antes de leer, vamos a tener una oración, ¿está bien? Querido Dios, tu palabra es verdad. Tu palabra penetra como una espada y parte cualquier cosa. Tu palabra, Señor, ha sido dejada como una lámpara para guiar a tu iglesia. Es por eso, Señor, que al abrirla lo hacemos con reverencia. Y te pedimos que no solo aquí y ahora, sino cada día la podamos leer, la podamos comprender. Clamamos por nuestra hermana Marisol. Abrázala, Señor. Fortalécela y llénala de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted tuviera la oportunidad de hacerle hoy una pregunta a Cristo, ¿cuál le haría? Piense. ¿Qué pregunta le haría usted hoy a Jesucristo? Si yo le pregunto a la hermana Marisol, ¿qué pregunta le haría al Señor? Creo que ella estaría más o menos como cuando mi papá murió. Yo le diría, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo vas a regresar, Señor? ¿No le gustaría a usted preguntarle eso al Señor? Bueno, hay gente que se nos adelantó. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3. Los discípulos, sorprendidos por lo que Jesús había dicho acerca de que el templo iba a ser destruido, en el Monte de los Olivos le preguntan a Jesús, versículo 3 de Mateo 24. Dice la palabra, cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Le gustaría a usted conocer la respuesta? Lea la palabra. El Señor empezó a responder mencionándoles en primer lugar, tengan cuidado, que nadie los engañe. Así que lo primero que debemos saber con respecto a la venida de Cristo es que el enemigo tratará de engañar al mundo y al pueblo de Dios, porque Jesús se lo dijo ¿a quién? ¿Al mundo o a sus hijos? Se lo dijo a sus discípulos, le dijo, tengan cuidado porque los pueden engañar con esto de mi segunda venida. Y el Señor trató de ser lo más claro posible y este texto, que es un texto profético, es de las profecías, no de Nostradamus, de las profecías que Jesucristo dio. Hermanos, usted se pone a detallar y prácticamente 99.9% están cumplidas. No es necesario que las leamos todas. Ustedes recuerden que él habló de señales en la tierra como guerras, pestes, hambres, terremotos. Habló también de que habría persecución, habría maldad. Habló de una profecía que tuvo un tipo y tendrá un antitipo, que es la destrucción de Jerusalén y cómo eso ya ocurrió. También mencionó señales en el cielo, ¿se acuerdan? Por lo menos unas 3 señales en el cielo. Habló que Cristo iba a regresar de forma visible, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando él llega a la cúspide de su tema, el Señor Jesús vuelve y repite, tengan cuidado. Versículo 42 de Mateo 24 dice, el Señor les dice, velen. ¿Cómo les dijo? ¿Les dijo velen o les dijo duerman? Hermanos, velen es lo contrario de duerman. Sin embargo, usted lee los versículos siguientes hasta terminar el capítulo 25 y va a encontrar que por lo menos 3 veces o 4 el Señor Jesucristo profetizó que su iglesia iba a estar durmiendo. Tremendo esto. Así que, querido, ¿cómo estás tú con respecto a este mensaje de la segunda venida de Jesús? 2023. Sinceramente, ¿pensaba usted que íbamos a llegar a este año? Yo le soy sincero, yo pensaba que no.
cuando yo comencé a tener un poquito de uso de razón, me bauticé bien niño en la iglesia, tenía 9 años, me gustaba mucho leer. Recuerdo que leí una revista adventista. La leí yo más o menos como en el año 84, 85, era del año 77, y esa revista decía, Cristo ya viene. Y yo me alarmé un poco, dije, wow, el Señor Jesucristo está regresando verdaderamente. Y pasa el tiempo. Entre las otras cosas que el Señor Jesucristo dijo es que Él se iba a demorar. Ya vamos a leer un poco esto, pero en el contexto amplio que estoy dando de este tema, hermanos, no duerma, vele, porque el Señor está cerca, está regresando. Ok, ¿estamos bien hasta ahora? Jesús ya les había dado las señales a ellos, pero ahora necesitaba que se le quedaran grabadas en el corazón. Y hay una estrategia que utilizan mucho los predicadores para que la gente se le fije una enseñanza, y es ilustrar. ¿Cómo la hermana Amareli ilustró hoy? Con unas imágenes. ¿Cómo se le ilustra a los niños que aprendan algún valor? Con una historia. ¿Y cómo Jesús quería que la iglesia grabe y fije la enseñanza? Lo hizo a través de parábolas. De allí en adelante, después de estos versículos del 42 en adelante, usted se encuentra con por lo menos 5 parábolas. Hoy ya hemos estudiado algunas aquí en la iglesia. Por ejemplo, la parábola del juicio de las naciones, la estudiamos acá un tiempo. Pero hoy nos vamos a dedicar a la penúltima de esas parábolas, que es la parábola de los talentos. Algunos otros lo llaman la parábola de las monedas. ¿Listos? Cinturones puestos. Mateo 25, versículo 14. Dice, el reino de los cielos es también como. Muy bien. Aquí Jesús nos está diciendo, miren, el reino de los cielos es así. Primero estuvo la parábola del siervo malo, estuvo también la parábola de las vírgenes, está la parábola antes de eso del padre. Y ahora llegamos a esta parábola donde el Señor quiere dejarnos claro qué debe hacer un cristiano mientras Jesús regresa. Cada parábola tiene su enseñanza, pero yo diría que están dentro del mismo sermón. Y la gran pregunta es, ustedes saben, en las vírgenes, saben que el Señor se demora y que hay que tener aceite extra. También lo estudiamos aquí. Pero esta parábola, hermanos, de los talentos, tiene algunos detalles. Y si usted pregunta, ¿cuál es la enseñanza principal de esta parábola? Para mí es, ¿qué debo hacer mientras mi Señor regresa? Así que el versículo 14, en la última parte, dice que, ¿cómo es el reino de los cielos? Como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. ¿A quién representa este hombre en la parábola? Representa a Jesucristo, claro que sí. ¿Y quiénes son sus siervos? Somos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué son sus bienes? ¿Qué son sus bienes? Esto es tremendo, ¿no? Aquí estamos hablando de, como ustedes de pronto ya lo dijeron en la lección de hoy, Dios nos confía a nosotros todo. Somos mayordomos de todo. Primero, de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, capacidades, dones o talentos que Dios nos da. Amén. A estos bienes se refiere, aunque la parábola paralela a esta en Lucas 19
habla de monedas. Y como lo estudiamos en la primera lección de escuela sabática de este trimestre, hablaba de que se refiere al dinero también, a los tesoros que Dios nos da. Pero hablando de manera amplia y aplicándolo a nosotros que somos los siervos del Señor, los bienes equivale a mi estilo de vida, a quien soy yo, a quien eres tú. ¿De acuerdo? ¿Vamos de acuerdo? Ahora, ¿qué iba a hacer el hombre de la parábola? ¿Iba a qué? A salir de viaje. Y llamó a sus siervos, les confió sus bienes. Y desde el versículo número 15 hasta el versículo número 18, refiere que a uno de ellos les dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. No entremos a hablar de cuánto vale un talento, eso es muchísimo dinero. Porque son 100 denarios y un denario era la jornada prácticamente diaria de un trabajador. Imagínense. Así que estamos hablando aquí de que el Señor le confía todo a sus siervos. ¿Nos ha dado Dios a nosotros todo, hermanos? Claro que sí. Amén. Aquí hay un lindo detalle. ¿Quién es el que da? Dios. ¿A quién le da? A nosotros. ¿Qué nos da? Sus bienes. ¿Cuánto nos da? Ok, nos da todo, pero recuerden, aquí hay algo bien interesante. A unos les dio 5, a otros les dio 2 y a otros 1. Si usted hubiese sido el que recibió 1, ¿cómo se siente? A ver, ¿cómo se siente? Hagamos esta pregunta. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor le dio más a uno que a otro? Eso es injusto, ¿sí o no? Déjeme ponerle otro ejemplo. Usted tiene 3 hijos y usted va a dejar una herencia de $1 millón. Entonces, si a uno de ellos les da más, a uno de ellos le da la mitad, 5 millones, al otro le da 2,5 millones, o bueno, 4 millones, y al otro le da solo 1 millón, ¿cómo se va a sentir el que un solo millón? La gente acá entiende mal este asunto, porque enseguida señalamos a quién, a Dios, y decimos que Él es injusto. En Romanos 12 y también 1 Corintios 12 está la misma expresión, que hay diversidad de dones, de ministerios, de actividades, y que el Espíritu es uno solo. Y entonces dice, y reparte como quiere. Dios en su infinito amor jamás me va a pedir a mí que yo lleve una carga o tenga una responsabilidad más grande que la que yo puedo soportar. O sea, si usted me pide a mí que haga algo y yo no tengo ni el entrenamiento, ni la capacidad, ni las habilidades, hermanos míos, y después me exige por eso, caramba. A veces, ¿saben? Los pastores tenemos la culpa de que muchos líderes no quieran seguir en el liderazgo porque no les enseñamos cómo se hace. Sencillamente le decimos, haga esto, y la persona queda así y dice, ok, ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Por eso, hermanos, si hay un training que usted puede recibir, claro, cada quien de manera individual puede ahora investigar lo que sea, porque por internet se consigue hasta graduarse uno de cualquier título online. Pero Dios sabe, hermanos, cuánto es la carga, la responsabilidad que tú puedes llevar. ¿Significa eso que tú eres peor o mejor que el otro? No, Señor. También significa que Dios nos da a todos en su obra una responsabilidad que cumplir. Habrá momentos en que a ti te corresponde llevar responsabilidades muy grandes. Habrá momentos en que te toque llevar responsabilidades no tan grandes, pero igualmente el punto de la historia es que si es a chicos, a grandes, a nuevos en la iglesia, a viejos en la iglesia,
Todos somos siervos del Señor y Dios nos llama a todos a hacer por lo menos una cosa. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense ustedes la ironía de la historia, y por eso Jesús lo enfatiza así. Al que le dio 5 talentos, ¿qué hizo? Los multiplicó. Es tan lindo que el Señor dice, mira, tú puedes producir con estos 5 talentos 10 más, 15 más, pero por lo menos este los duplicó. Y así también el de 2 lo duplicó. Y aquí viene entonces la lección bien interesante, ¿no? Usted puede leer aquí versículo número, vamos a ir aquí, 27 de Mateo 25. Mateo 25, 27. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido, ¿qué cosa? Lo mío. ¿Pero qué más? Ok, ahora pone la cosa buena. ¿Y qué son los intereses? Ok, muy bien, ustedes están, saben, hermana, aquí tenemos una contadora, ¿qué son los intereses? O sea, la ganancia. El producto en bruto es, bueno, yo voy a invertir 10, ajá, y recibí 15, bueno, tengo mis 10, que es lo mío, que invertí, y ahora tengo 5 de ganancia. Es interesante, ¿qué representa esa ganancia, hermanos míos? Muy bien, por acá nos está mencionando mi esposita que ese interés puede ser representación de almas, almas que Dios quiere que nosotros le entreguemos. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra opinión, hermano Andrés? Miren, esto es, no nos pongamos a echarle tanta cabeza a eso, pero sí hay que pensar que todo aquel que está con Cristo, conectado a Cristo, conoce a Cristo, da frutos. ¿Recuerda la otra parábola en Juan capítulo 15, 5, perdón, no, perdón, 15, la de la vid verdadera? Versículo 5 creo que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que en mí no permanece, no lleva ¿qué? ¿Cómo sé yo si yo estoy bien espiritualmente? Respuesta, usted está dando frutos. ¿Qué quiere Dios que haga su hijo, su hija, un cristiano, mientras Él viene? Que lleve frutos. Amén. Y vamos a detenernos en el problemita del que tenía un solo talento. Dice la Biblia, podemos ir versículo número 24. Llegó también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, noten ustedes, sabía que eres. ¿En qué se basó él para tomar su decisión? En la opinión que él tenía de Dios, en que lo conocía. ¿Y qué conocía él? Bueno, yo sé, Señor, que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que juntas donde no esparciste. Y, a ver, lo conocía. Versículo número 25, ¿cómo comienza? ¿Qué dice? Versículo 25. Y tuve miedo. A ver, si su hijita le tiene miedo a usted, ¿la conoce? Uno sabía cuando ya la mamá iba a sacar la chancleta y se le iba a tirar a uno. Y uno corre y la chancleta tenía como GPS y como fuera, ¡pah!, le caía a uno. Pero ese es el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él. Mucha gente hoy día está en la iglesia y le tiene miedo a Dios. Y lo que hace para Dios, lo hace por miedo. El asunto interesante de la historia es que el Señor le dice, bueno, si de verdad tú me conocías, debiste haber hecho esto. Ah, hermanos, esta parte es tan tremenda.
Porque hoy por hoy hablamos del amor de Dios. Amén. ¿Es amor Dios, sí o no? ¿Dios es amor? Si usted lo cree, levante la mano. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Y es Dios un Dios justo? ¿Es justicia? Versículo número 23. Perdón, no. Perdón. Me voy más atrás. Al un momentito, espérese, que ¿por qué me perdí? El 19. Ahí comenzó nuestra lectura bíblica. El 19. Dice aquí, después de mucho tiempo, vino el Señor. ¿Y qué hizo? Miren, hermanos, no es mi intención que usted le tenga miedo a Dios. Pero también hay que reconocer que el Señor va a pedir cuentas. ¿De qué? ¿De qué, Luis? ¿De qué crees que va a pedir cuentas Dios? Sí, de mis frutos, exactamente. Va a pedir cuentas de mi estilo de vida. Cómo usé mi tiempo, cómo usé mi dinero, cómo usé mis dones, cómo cuidé mi familia, cómo cuidé mi cuerpo. ¿Qué debe hacer un cristiano mientras Cristo regresa? Ser un buen mayordomo, un buen cristiano, un buen administrador de la vida, del tiempo. Esto que la hermana Marely utilizó en la historia de los niños, yo dije, wow, Espíritu Santo, estás dirigiendo todo. Porque esa era la historia perfecta para el sermón de hoy. ¿Qué espera esta gente? Ser influencer. Y usted le pregunta a los muchachos de hoy, por ahí llegó, por Facebook me llegó un pensamiento que decía así: aproveche a su mamá, a su tía, a su abuela, a su esposa si saben cocinar, porque la próxima generación lo que va a saber es de TikTok, más nada. No saben más nada. Si usted le pregunta a los jóvenes hoy día, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser influencer, youtuber. Y yo no voy a hablar mal de eso porque hay influencers y hay youtubers cristianos. Sin embargo, el punto es ese. ¿Hacia dónde apuntan influenciar estos y hacia dónde debe apuntar un cristiano? Influenciar. Si vamos a Mateo 24:14, lo único que falta para que el Señor Jesucristo regrese dentro de todas esas señales es que el Evangelio sea predicado por testimonio a todas las naciones y entonces venga ¿qué? ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque no hemos sido influencers, porque no hemos influenciado, porque no hemos agarrado ese talento, 2 talentos o 5 talentos que Dios nos ha dado y no los hemos puesto a producir frutos para el Señor y que otros lo conozcan. Estamos empezando el año. ¿Qué se ha propuesto usted? Sería bueno proponernos, en primer lugar, conocer a Dios. Porque Él dijo allí, versículo 19, que se iba a demorar un poquito. Pero de aquí a un poquito, el que va a venir, hermanos, vendrá. Él vendrá. Amén. Y cuando Él venga, hermano Jesús, va a venir a ajustar cuentas. Yo siempre le he dicho a Jesús, usted tiene un talento tremendo. Ya no busque más para allá. Porque es que le van a pedir cuentas de ese talento que usted tiene. A mí también. Ahora, volviendo al punto del siervo malo, versículo 25, el miedo lo llevó a esconder el talento y a entregarle a Dios lo que es suyo. ¿Cuál es el problema con este siervo malo y negligente, hermanos? Realmente era que él no conocía a su Señor.
Déjeme volver ahora a la comparación conmigo y contigo. ¿Por qué tengo yo que trabajar para Dios? Esta semana que está terminando hoy, escuché una expresión tremenda. Alguien me dijo, a usted es el que le pagan. Y es verdad, a mí es el que me pagan. Y ojalá no me pagaran. Y yo me he hecho esa pregunta, ¿trabajaría yo para Dios como trabajo ahora si no me pagaran? Quizá no tendría todo el tiempo que tengo. Tendría que, como ustedes, trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Es por eso que algunos tienen 5, otros tienen 2 y otros tienen 1. El que tú tengas, hermano, así sea 1. Hay otros lugares donde hay mucha gente que tiene 5. Pero si vamos al ejemplo, por ejemplo, del apóstol Pablo, no le pagaban. Y él tenía que sacar tiempo para fabricar tiendas y tener sostén propio. Y aún así, fue el que más iglesias plantó en el tiempo del Señor. Y en Pablo yo veo a alguien que me enseña, mira, así te tengas que mantener tú mismo. Trabaja para el Señor porque puedes hacer grandes cosas para el Señor. Indudablemente tenía muchos talentos, muchísimos talentos. El deseo del Señor es, en esta hora, decirnos, hijitos, yo voy a volver. Antes de mi venida van a pasar todas estas cosas. Pero hay una cosa que es importante que sepas que va a pasar con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a recibir talentos, va a recibir dones, va a recibir bienes. Y la idea que yo tengo es que ellos lo utilicen para ampliar mi reino, para hacer crecer mi obra. Si usted puede colaborar con su tiempo, amén. Si no tiene mucho tiempo, colabore con sus dones. Si no tiene muchos dones, colabore con sus bienes. Pero intégrese a la obra del Señor. ¿De verdad queremos que Él venga? Sí. ¿Y qué dijo el Señor? Mientras yo regreso, te voy a dar para que te mantengas. Te voy a dar para que tú tengas. Pero recuerda que también necesito que tú le ganes intereses a tu vida y esos intereses los utilices para darme ganancia a mí. Imagínense cuando ya se acabe todo. Resucitan los muertos. Hermana, amén. Resucitan los muertos. Y vamos ascendiendo a ver al Señor y a encontrarnos con el Señor y vamos al cielo. ¿Ya se imaginaron eso? ¿Se lo imaginaron bien? ¿Se imagina usted allá? ¿Alguna persona aquí ha soñado con la segunda venida de Jesús? ¿Alguno ha soñado con verse allá en la tierra nueva? Imagínese entonces, usted está allá, estamos entrando a la patria celestial y ¿qué le gustaría tener? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Su computadora? ¿Su tablet? ¿Su iPhone? ¿Verdad que cuando lleguemos allá uno dice, entonces no es a qué me gustaría tener, sino a quién me gustaría tener? En este 2023, hermanos, cambiemos un poco el switch. Es verdad, hay que trabajar porque hay que dar de comer, hay que pagar los biles, pero a veces eso no evita que su hija se suicide. A veces eso no evita que su familiar se muera. Y al final estamos invirtiendo en lo que es importante. Ese es el mensaje de esta parábola. Termina triste. La parábola es triste porque termina diciendo que al que no hizo lo que debía, se le quitará el talento, se le dará al que tenía 10, porque al que tiene,
al que invierte, al que sabe vivir como Dios quiere, Dios lo va a bendecir más. Tremendo eso. Por eso cuando el Señor recibe las cuentas, le dice a dos de ellos: buen siervo, buen siervo, buen siervo, eres bueno, has sido fiel. En esto poquito que yo te entregué aquí en esta tierra, has sido fiel. Ahora te voy a poner sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos, ¿te gustaría recibir ese mensaje, esa palabra? Buen siervo, has sido fiel en lo poquito. Allá en el planeta Tierra tú ganabas al año $60,000, $50,000, $70,000. Es una... Pero fuiste fiel. Así que ahora te voy a poner sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanitos, estamos en un examen de vida. Que este 2023 pasemos la prueba. Que sea un año donde yo pueda dar intereses al Señor. Y donde mi estilo de vida ayude a que el reino de Dios crezca. Les voy a cantar un himno que está en el himnario. Quizás usted se lo sabe, quizás no. Es cortiquito, el 501. Este himno 501 dice: mi vida al servicio de Dios. Es el lema que brilla en mi ser. Al lado de Cristo preciso vivir, o yo quiero vivir, y así muy feliz ser. Les voy a invitar a que lo escuchen, si se lo sabe, cántelo, y entonces lo vamos a repetir una segunda vez, y la segunda vez sí nos vamos a poner de pie para cantarlo. ¿Está bien? Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre soy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. ¿Dónde está la clave? La clave está en que conozcas al Señor. Si lo conoces, vas a disfrutar con Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a comprometernos con el Señor a que nuestra vida va a estar dedicada al servicio de Dios. Cantémoslo de nuevo. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre soy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar. Yo voy a ir haciendo una oración con ustedes. Señor y Padre nuestro, te damos la gloria y te alabamos porque nunca nos has dejado solos. Has dicho, ¿cuáles serán las señales antes de tu venida y del fin del mundo? Y también a tu iglesia le has dado advertencia en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos indicas el camino
para poder disfrutar contigo la eternidad. Hoy hemos aprendido, primero, Señor, que tú eres el que reparte los dones. Gracias, Señor, por esos dones. Aquí está toda tu iglesia y quiero pedirte que tú nos ayudes para que podamos administrar nuestra vida como tú quieres. Ninguno aquí está exento. Gracias porque has llamado a todos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Tu iglesia, Señor, todos hemos recibido una encomienda. Puede ser que alguno todavía no la haya puesto a funcionar. Puede ser que alguno no haya invertido tiempo en ti, en conocerte, en entenderte. Y el tiempo va pasando. Gracias, Señor, porque al iniciar un nuevo año, tú nos das la oportunidad de poder multiplicar lo que nos has dado. Ayúdanos y enséñanos a usar bien el tiempo. Perdemos mucho tiempo, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, en el poquito tiempo que tenemos, a usarlo para ti. Permite, Señor, que aquello que tú nos das, que nos gusta, que somos buenos, de alguna manera descubramos cómo usarlo para que otros te conozcan a ti también. Las bienes, las riquezas, las ganancias, el dinero que nos das, gracias porque no nos ha faltado. Y aunque todo está más caro hoy día, si cumplimos nuestra parte del pacto, tú siempre cumplirás la tuya. Y habrá para tener ganancia. Ayúdanos, Señor, a ser no solo fieles en el diezmo, a ser dadivosos en la ofrenda. Tú quieres, al venir a buscarnos, no solo que te demos cuenta de lo que nos has dado, sino de las ganancias, de los frutos. Es decir, todos debemos dar frutos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como familia y como persona, a poder, el día que nos encontremos contigo, escuchar ese lindo mensaje. Buen siervo, has sido fiel. En lo poco que te di, lo usaste bien. Ahora, en lo mucho te pondré. Permítenos poder entrar en el gozo de nuestro Señor muy pronto. Que cuando vengas nos gocemos de tu venida y no que nos asustemos, no que nos escondamos. Gracias, Padre, por esta palabra, este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.